Llegamos al final de una semana en medio de ruedas marcadas por la incertidumbre que genera la reestructuración de la deuda, donde de cara al próximo 12 de junio, la plaza local se sigue moviendo en función de expectativas o del humor del mercado en relación a la posibilidad de un acuerdo en el corto plazo, y según cuán cerca consideren que estén las distintas posiciones. Sin novedades o avances concretos esta semana, continuamos en el análisis de las diversas propuestas de los distintos grupos de inversores que están hoy sobre la mesa, con ciertos cambios en la estructura oficial que buscan aumentar el valor del canje. En el escenario actual, y dada la heterogeneidad de tenedores y acreedores, los puntos a mejorar son varios, y la discusión sigue siendo la misma. ¿Cuánto margen tiene el gobierno para mejorar las condiciones de la propuesta en relación al criterio de sostenibilidad que desde el Ministerio de Economía y con el aval del FMI reclaman? La opinión, que por ahora parece generalizada, es que hay una alta probabilidad de llegar a un entendimiento en las próximas semanas. El mercado de deuda se fue recuperando a medida que tanto el gobierno como los acreedores ajustaron sus exigencias y acercaron así las posiciones. Puntualmente, el riesgo país reflejó una baja del 3%, lo que es lo mismo unas 80 unidades con respecto al viernes, mientras que la curva soberana en dólares reflejaba subas de entre un 3,5 y un 4% en la primera semana de junio. Concretamente, las subas fueron acentuadas en el tramo largo de la curva, con el bono centenario avanzando casi un 5%, mientras que en los bonos de menor duration se registraron mejoras de entre un 2,6 y un 3%. Si miramos en cambio el tramo medio de la curva, podemos destacar la suba del I-24 en un 4,4%, mientras que el DICA sumaba cerca del 4,7%. Por otro lado, tanto el DICE y el PARI, ambos títulos emitidos durante el canje anterior, subían entre un 1 y 2% cada uno. De todas maneras, y a medida que se sigue atrasando los tiempos, no se descartan nuevas correcciones en los precios, con los inversores exigiendo acciones ya concretas por parte del gobierno, más allá del diálogo que se mantenga. Mientras tanto, en cuanto al nivel de paridades, este se mantiene cerca del 39 y 40%, es decir, por arriba del 36 y 38% del viernes de la semana pasada, con un diferencial por legislación en mínimos si tenemos en cuenta los niveles registrados en lo que va del año. Dejando atrás los máximos de 500 y 600 puntos, el spread por legislación se ubica hoy en los 80 y 100 puntos, ante la mayor probabilidad de un tratamiento igual de los títulos independientemente de la ley bajo la cual fueron emitidos. Por fuera de la deuda en dólares, el gobierno sostiene la estrategia de estos últimos meses con el objetivo de rearmar la curva de pesos, que hasta el momento lo hizo con relativo éxito. A través de las distintas licitaciones logró mantener abierto el financiamiento en moneda nacional, sosteniendo en un tratamiento amigable para los activos en pesos y ganando cierta credibilidad con los meses, aumentando la renovación de los vencimientos semanales a afrontar, e incluso obteniendo financiamiento neto. Según el calendario de junio, esta semana no hubo licitaciones, pero habrá llamados para el 11, 18, 26 y 29 de las próximas semanas, donde volvemos a remarcar que a diferencia de mayo, los montos a renovar son bastante mayores y significan un desafío adicional para el gobierno. Mientras tanto, en cuanto al balance semanal, la curva en pesos reflejó bajas de entre un 1 y 1,5%. Si bien se espera que con el aumento de las tasas pasivas de los bancos, los bonos a dar mejoren su performance. Entre la curva SER, en cambio, los mayores avances los vimos en la parte media. Esto en un marco donde los tipos de cambio de referencia mantienen la estabilidad, dadas las regulaciones impuestas por el gobierno. Por otro lado, pasando a la reestructuración provincial, al igual que el gobierno nacional y provincia de Buenos Aires, distintas provincias argentinas siguen preparándose para renegociar las condiciones de su deuda. Según distintas fuentes, Río Negro planea usar el periodo de gracia de 30 días por un pago de intereses de 11,6 millones de dólares que vence el 7 de junio. Plazo en el que presentar una propuesta de reestructuración de la deuda a los acreedores. El bono con vencimiento 2025 paga cupones semestrales de 11,6 millones de dólares en junio y diciembre. La propuesta buscaría una extensión del vencimiento para la deuda externa de unos 300 millones de dólares con vencimiento en 2025, mientras que la provincia anunciaría la próxima semana los asesores financieros a cargo de la operación de la deuda. Con respecto al mercado de cambios, las últimas regulaciones oficiales terminaron de contener la suba y lograron estabilizar la cotización de los dólares financieros, que venían acumulando importantes subas en las últimas semanas. Recordemos que después de reiterados esfuerzos sin muchos resultados, la semana pasada nos dejó un plazo mínimo de tenencia exigido a los títulos con liquidación en moneda extranjera, junto a nuevas restricciones para el acceso de las empresas al mercado oficial, que finalmente lograron contener la brecha, al menos por el momento. En este sentido, tanto el contado como el MEP registraron algunas correcciones diarias, pero ya lejos del 2 y 3% diario que vimos durante el mes pasado. De esta manera cerraron la semana en 115 y 109 pesos respectivamente, con un aumento del 3,9 y 3,8 en cada caso. Estos niveles ubican a la brecha contra el oficial en niveles de 65 y 60%, ya lejos del 89 y 85% alcanzados durante el mes de mayo, cuando tanto el contado como el MEP habían llegado a superar los 120 pesos. Ahora bien, estos niveles avalados por las resoluciones del Banco Central llevaron a una bajada de la brecha que a nuestro entender es transitoria.
En otras palabras, no es un movimiento que hoy podamos decir está basado en una franca expectativa de mejora permanente del peso. Por lo que, dadas las condiciones monetarias y fiscales en las que nos movemos, no se descarta una brecha creciente. Se espera que mientras duren las negociaciones, se mantenga un fuerte control sobre dichas operaciones en un contexto de reservas limitadas y alta demanda del dólar. Pero la emisión para financiar el déficit sigue creando presiones y a medida que se normalice la economía, se iría acelerando la evolución de precios que puede derivar en una corrección de esta inconsistencia entre la política monetaria y cambiaria. En el segmento mayorista, por otro lado, el dólar sumó 54 centavos y cerró en 68,95 centavos, en ruedas donde la autoridad monetaria alternó puntuales ventas con compras que absorbieron el exceso de oferta o demanda según el caso. En este sentido, y a excepción del miércoles, el Banco Central logró cerrar su posición esta semana con compras de divisas en unos 520 millones de dólares, dadas las restricciones con las que opera el mercado. Por otro lado, y ya dentro del plano de la renta variable, el S&P Merval cierra la semana superando los niveles previos a las PASO y se ubica a niveles máximos tocando por primera vez los 45.000 puntos. La tendencia se da con una mejora de más del 19% en pesos esta semana y tras acumular una suba del 22% en los últimos 3 meses. En dólares, en cambio, el índice se recuperó ante la estabilidad del contado, pero sin pasar el techo de los 400 puntos. Centrándonos en el panel líder, destacamos la mejora de Denor, Superville, Galicia, Banco Macro y Banco Francés de entre un 20 y 30%, donde no se registraron rojos entre las principales acciones. La mejora fue casi generalizada y acentuada entre los papeles del sector bancario, dado que serían los primeros en beneficiarse de un acuerdo en la deuda. De todas maneras, vale remarcar que este escenario ayudaría sin dudas a salir de la crisis, pero no sería suficiente dada la magnitud de los desequilibrios económicos existentes. Además, por otro lado, los papeles argentinos que cotizan en el exterior reflejaron importantes mejoras de hasta un 10 y 15%, en gran parte por el rally de los mercados globales y por el acercamiento en las negociaciones. Pasando a los datos económicos de la semana, la recaudación tributaria fue de apenas 500.000 millones de pesos en mayo, es decir, una suba nominal del 12%, muy debajo de la inflación, lo que representa una caída del 22% en términos reales, demostrando que la cuarentena está causando serios problemas en el terreno fiscal, además de otros sectores, y que los costos de extenderla son cada vez mayores. También se informó que la industria se desplomó un 33,5% interanual en abril, producto del freno en la actividad y el cierre de la economía como medida para prevenir el contagio del coronavirus, donde según especificaron desde el Instituto de Estadísticas, solo un tercio de los locales de las industrias manufactureras pudo operar con normalidad, mientras que los 2/3 restantes o no operó o solo pudo hacerlo parcialmente. Para los mercados globales, en cambio, la pandemia pareciera ya no ser un riesgo. En la primera semana del mes, los principales índices de referencia hicieron caso omiso a las protestas y los disturbios en las calles de Estados Unidos, y pasaron por alto el descontento social generalizado para centrarse en la reapertura de los diferentes estados del país. El foco está en las medidas que buscan aliviar las restricciones del bloqueo generados por el coronavirus y cualquier signo de recuperación económica que pueda llegar como consecuencia, con el fuerte impulso final de este viernes después de que los datos sorprendentes de empleo ayudaron a terminar de redefinir la tendencia. El optimismo se adueñó de los mercados que ya se ubican lejos de los mínimos de marzo, con el Nasdaq avanzando casi un 4% y alcanzando un nuevo máximo histórico. El S&P 500 y el Dow Jones aumentaron cerca del 5 y 7% esta semana, y si bien todavía se encuentran por debajo de los niveles récord, lograron recuperar más del 40% con respecto a los mínimos del 2020. En Europa, las principales plazas sumaron entre un 10 y 12% con respecto al viernes de la semana pasada. Acá es importante destacar que el accionar de los bancos centrales junto a los esfuerzos fiscales fueron los impulsores de esta rápida recuperación que hemos visto hasta ahora. Con respecto a los estímulos monetarios, la presidenta del Banco Central Europeo anunció esta semana una expansión de 600.000 millones de euros en su programa de emergencia, un aumento bastante mayor de lo que los analistas esperaban. La expansión se suma a los 750.000 millones de euros existentes en compras de bonos gubernamentales establecidos en el mes de marzo, lo que eleva el valor total de compras de activos a 1,35 billones de euros en un intento por capear la crisis económica. Lagarde aseguró que la zona euro enfrentaba una contracción sin precedentes y actualizó los pronósticos oficiales para los próximos años. En una revisión de los números publicados en marzo, el Banco Central Europeo proyecta que la economía se contraiga un 8,7% este año, antes de recuperarse un crecimiento del 5,2% en el 2021 y el 3,3% en el 2022. Tras el anuncio, los títulos europeos sumaron entre 5 y 7 puntos básicos en la semana. Volviendo a Estados Unidos, los rendimientos del Tesoro saltaron este viernes después de que los datos de empleo para mayo superaran las expectativas.
La tasa subió 11 puntos básicos hoy y acumuló 25 puntos a lo largo de toda la semana para cerrar cerca del 0,89% anual, nivel que se compara con el 0,62% del viernes pasado. En cuanto a lo macro y según los datos oficiales del Departamento de Trabajo, el empleo aumentó en 2,5 millones en mayo, llevando la tasa a niveles del 13,3% desde el 14,7% de abril. La cifra fue sin duda sorpresiva para el mercado, que esperaba una caída de 8,33 millones en las nóminas y por ende una tasa significativamente mayor, cercana al 19,5%. Los números fueron muy bien recibidos por el mercado, dando indicios de que el daño del cierre en las economías podría no ser tan profundo ni tan duradero como se especulaba un mes atrás. Además, se espera que la tendencia se mantenga a medida que se vayan reincorporando los diferentes sectores de la economía, siempre y cuando no haya un rebrote del virus. De todas maneras, es importante entender que el ritmo de mejora en el mercado laboral dependerá de las diferentes estrategias de salida y la manera en que la estructura económica se vaya readaptando a esta nueva normalidad. Hacia adelante y volviendo a lo local, seguimos mirando de cerca las negociaciones de la deuda y no se descartan correcciones a medida que los inversores vuelvan a exigir acciones concretas del gobierno. Mientras tanto, no es menor el análisis de la coyuntura económica con la extensión de la cuarentena y la evolución de las distintas variables macro que puedan complicar aún más el escenario de una reestructuración. Para ello, entre los datos más importantes contaremos con la inflación de mayo, que se estima todavía cerca del 46% interanual, para acelerarse recién a partir del segundo semestre. En lo externo, el foco estará en la reunión de política monetaria de la Fed y toda lectura de la economía que realicen desde el organismo. Además, la agenda económica traerá el índice de precios de Estados Unidos, así como también el balance comercial de China y el estado de la producción industrial en Japón.